con los fines democráticos, sino que además de aquello, bueno, vamos a diferenciar una cosa, la cuestión normativa, ¿no? Lo que nosotros encontramos cuando cogemos una constitución, abrimos la constitución y vemos y decimos, pero qué bonita democracia esta que está aquí, ¿no? Por lo que nos da la norma. Luego cuando vemos ya en el mundo, en la realidad, en los hechos de la realidad, vemos pues si funciona o no funciona. Y una tercera que yo notaría, que sería ya la materia que tenemos en cuanto a lo que sería lo que se llama esto del pueblo, que es un concepto medio metafísico, me parece, medio raro, esto del pueblo, no se sabe bien lo que es el pueblo, ¿no? Por ejemplo, se habla del pueblo con relación a los hechos de Pozola, ¿no? Qué cosa más terrible, ¿no? Se habla del pueblo como la voluntad, como la voz de Dios, pues vaya a ver quién se cree eso, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, que eso ya se ha hecho un dogma, además, un fundamentalismo democrático. Entonces, yo creo que los hechos de Pozola nos deben de remitir a este tercer ámbito, ¿no? Al material con el que se cuenta previo. El elemento de un Estado es un territorio, un pueblo se dice, y luego este pueblo que se organiza un tercer elemento, primero un territorio, luego un pueblo, un pueblo, un territorio, y un tercer elemento que es la organización política jurídica de este pueblo, de este territorio, que es a lo que terminamos llamando Estado también, ¿no? Entonces, esto es el Estado, estos son los tres elementos que constituyen el Estado. Y entonces, el pueblo que se organiza política y jurídicamente. En los mecanismos democráticos, puede reunirse una asamblea, una constituyente, hacer un texto constitucional, que vendría a ser la parte normativa. Pero yo creo que para que la democracia se desarrolle, es fundamental en que primero el pueblo recupere la confianza en sus instituciones, que el pueblo recupere la confianza en sus instituciones y que las instituciones funcionen, porque si el pueblo no tiene confianza en sus instituciones y las instituciones no funcionan bien, siempre hay el peligro inminente, latente de cualquier rompimiento del orden, ¿no? El caso de Pozola, yo insisto, nos remite a esta reflexión, porque las voces permanecen. Yo pensaba que iban a desaparecer, las voces que se veían al inicio, ese es mi Pozola, o es que el pueblo se toma la justicia por su propia mano, el pueblo ya está cansado. Hay un rezago de esos comentarios. Yo vi un reportaje en Pozola, una nota ahí, en que parece que el pueblo todavía se mantiene, porque ahí el pueblo ejerce un derecho de tomarse la justicia por su propia mano. Esto es un mensaje terrible. Todavía hay políticos, el señor, hay políticos en que han dicho, por ejemplo, bueno, que hay que ver los prontuarios que tienen los delincuentes, a veces tantas detenciones, entonces hay que comprender que si de alguna manera hay todavía voces, incluso a niveles de políticos, incluso a niveles a veces uno ve de una nota periodística y ahí hay. No digamos en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales sinceramente ya es una cuestión atroz, donde encontramos ya el fundamentalismo democrático exacerbado, donde la gente cree que todo va directo, que no tiene que haber ningún filtro, que la participación ciudadana tiene que ser directa, pero en el sentido más absoluto, ¿no? Es decir, la gente no hay de por medio unos filtros, unos digamos así, medios ordinarios que vendrían a ser los profesionales de la comunicación social, que servirían como un filtro para que la información pública no sea desordenada, no sea tenga por lo menos un mínimo de decencia, porque en las redes sociales ya se pierde el nivel no solamente de debate, sino se pierde muchas veces la decencia, ¿no? Las formas, etcétera, que se transmiten en las redes sociales, donde simplemente se dan opiniones sueltas, improntas, pero uno ve en los foros que se desarrollan, en las conversaciones que se desarrollan a partir de una publicación, y no hay un debate, hay meros impulsos, meros improntas que se van comunicando,
Y esta es una manera que se está comunicando y que yo pienso que daña a la democracia, además excita ideas de fundamentalismo democráticos que nos llevan a la degeneración extrema, que es el caso de Pozuelo, donde el pueblo se cree con derecho, ¿eh? Y mucha gente cree que el pueblo tendría derecho, en un momento determinado, como sus instituciones no funcionan, pues hacer justicia por su propia mano. Y que es lo que nosotros hemos estado observando, gracias a quienes están siguiéndonos en vivo a través de Huilar RTV aquí en la ciudad de Guayaquil. Estamos dialogando con el constitucionalista doctor Lenin Garcés, que nos acompaña aquí en el estudio de Huilar RTV, mientras ustedes empiezan también a interactuar con nosotros, están en nuestras redes sociales, para que puedan comentar, puedan también en lo posterior replicar este presente video, que va a quedar pues ya colgado en nuestra fanpage luego de esta transmisión en tiempo real, y también a través de www.huilar.net, que es la URL oficial de nuestro medio. Doctor Garcés, ahora hemos analizado un poco lo referente al tema que usted hacía sobre la voz del pueblo es la voz de Dios, y sobre los hechos que se suscitaron en su momento y que son de dominio público. La gente busca justicia, la gente busca respuestas a un sistema que ha venido en estos últimos tiempos, que ya es de conocimiento público, pasando por varios procesos. Tenemos el caso del Consejo de la Judicatura Transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y todos los cambios que se han dado a nivel de autoridades para darle en algo, buscar combatir un mal anacrónico que hay en el país, que es el tema de la corrupción. Y que esto es lo que deriva en estas situaciones, lamentables y rechazables, por cierto, pero es una realidad que no podemos ocultarla. En este caso, doctor Garcés, ¿cuál debería ser el norte al cual debemos apuntarnos frente a los escenarios que actualmente tenemos y a la vuelta de la esquina, que ya se acerca un proceso electoral en esta oportunidad de elección de autoridades seccionales y también de los miembros del Consejo Definitivo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuál es su apreciación frente a este tema? Verá, yo le voy a dar mi opinión sobre estas tensiones que para mí se dan aquí. Mi opinión es esta, que venimos de un régimen que se lo ha acusado de una corrupción extrema, terrible, luego también de una vulneración de todas las instituciones que estaban tomadas por unos poderes y dominadas por un poder absoluto, sin ningún control, etc., ¿no? Es decir, se estaría planteando aquí una necesidad de superar esta etapa, pero diríamos que la democracia o el orden democrático se puede romper de muchas maneras. Por ejemplo, cuando hay bombas, entonces se rompe el orden constituido, ¿no? Hay golpes de Estado, entonces se rompe la forma. Pero a veces estas formas están aparentemente presentes, pero están burladas. Eso habría pasado en el régimen del señor Correa, ¿no? Es decir, que estarían aparentemente en una asamblea, pero todas estas instituciones estarían tomadas y estarían totalmente burladas, de manera que sería una mera apariencia. Entonces, se supone que se trataría de superar esta etapa, en que podríamos compararla de la otra manera, una etapa convulsa, donde en las formas ya no se guarda una apariencia, sino que están las formas mismas rotas, y entonces retomar la democracia no es un hecho fácil. Acá, cuando yo creo que ha habido, por ejemplo, ciertos excesos, supongamos, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, y que se lo ha acusado de vulnerar la Constitución y se lo ha acusado de excederse, pues yo creo que hay una tensión en el sentido en que los mecanismos estrictamente democráticos podrían ser impotentes para superar una etapa que vendría a ser la etapa del régimen anterior. Poder recuperar las instituciones, poder recuperar la democracia, poder retomar el camino. Y entonces, en este sentido, lo que se trataría es de recuperar las instituciones, pero en el recuperar las instituciones nos excedemos un poco, vamos más allá. Los mecanismos democráticos mismos yo veo que son insuficientes para superar una etapa, y esto es lo que lleva a su vez a ciertos excesos.
y a su vez los ciertos excesos es una situación muy difícil, porque estos mismos excesos a veces pueden ser contraproducentes, es decir, podría haber una intención de superar el antiguo régimen, pero seguimos cayendo y no terminamos por recuperar la democracia. Yo creo ¿Cómo que la recuperamos en este caso? es difícil. Cuando se rompe, y es lo que yo creo, en el régimen anterior se rompió completamente la democracia. Pero hay una apariencia, hay una mera apariencia falsa, ¿no? Y en esta circunstancia, no porque hubiese habido alguna apariencia, significa que es fácil la recuperación. No es difícil, es una etapa de transición convulsa que se está viviendo. Yo hacia adelante, las recomendaciones que haría sería no salirnos del estricto derecho, por ejemplo, por decir algo. Empezamos por la Constitución en este caso. Claro, del estricto derecho. Y en muchos procesos que se siguen, por ejemplo, ¿no? Yo creo que deben de ajustarse a un derecho muy escrupuloso, porque van a venir los asilos, van a venir más procesos. Si no logramos hacer efectivo estos procesos, puede esto también tener un efecto, un mal mensaje, es decir, transmitir una mala sensación al pueblo, a la ciudadanía, en que se vea así burlada. Fíjese usted lo que pasó con el señor Alvarado. Entonces, tiene que tratar de que estas cosas no pasen, y para que sean efectivos, por ejemplo, asilos contra todas las personas que están ahí. Debemos desde el Ecuador cuidar el estricto derecho para poder solicitar las extradiciones, pero para poderlas solicitar con procesos pulcros, con procesos donde no se aprecien vulneraciones a garantías, donde sí haya visto un respeto a las garantías. Es decir, procesos muy serios y muy respetuosos de las garantías, para que estos estados, si son serios, como el estado de Bélgica o muchos otros estados donde podría estar el señor Alvarado o todos los que correspondan, pues no nos nieguen la extradición. Y esto yo empezaría por ahí, ¿no? Este exceso para poder acabar con el correísmo, para poder liquidar de una vez por todas al correísmo, nos puede resultar contraproducente. Y podríamos terminar que no nos terminamos de liberar. O sea, tenemos el derecho, que es el instrumento ordinario, que es el instrumento pero que a veces resulta insuficiente, pero a la vez salirnos del derecho puede ser una decisión riesgosa. Y entonces yo diría, mantenernos en lo posible en el derecho mismo, mantenernos en lo posible en el respeto a la democracia, a las instituciones, en los derechos, en los procesos pulcros, en los procesos respetuosos de las garantías, para que poco a poco salgamos de esta situación, que no es nada fácil, de ninguna manera tampoco fácil. Por supuesto, sin lugar a dudas, lo que usted indica no es fácil el tema, pero tampoco imposible. Más bien debe haber la voluntad política para poder dar ese resultado adecuado, ¿no? Y que genere los resultados. Ahora que estamos ya dentro también de las propuestas, como conocemos en el anterior régimen, estaba previsto, tenían una forma ya de gobierno. Ahora acá el actual gobierno se ha enmarcado en lo que es en el tema del diálogo con los diversos sectores, y esto ha generado también comentarios por quienes antes se sentían identificados, calificando que esto es una traición a lo que representa en su momento, ¿no? Lo que era Lenín Moreno Garcés, que viene del proceso del correísmo y que ahora dio un giro para convertirlo en algo que llamamos como el morenismo. En este caso hay contrapesos también de quienes están con una postura que anteriormente se venía generando en el país, y ahora también en otro escenario quienes apuestan a un cambio y poder buscar sacar algo adelante, pero también se han rescatado a ciertas personas de la política que estuvieron en su momento y que ahora pues han vuelto nuevamente al escenario político. ¿Qué es el escenario que se puede hacer ahí? ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Lo vemos escenario fácil? ¿Lo vemos un escenario mediano?
o falta todavía de ajustar o afinar un poco el lápiz en este sentido? Sí, sin duda ninguna. ¿Cómo lo podemos hacer en ese sentido? Sin duda ninguna. Primero yo quiero hacer una consideración enteramente en abstracto, ¿no? Correcto. Desde mi punto de vista. Para mí la democracia, que esto lógicamente necesitaría un desarrollo muy extenso, pero sí, lo decimos en... Lo podemos resumir. Exactamente, ¿no? Para mí la democracia consiste en definitiva, como todos se saben, es un mecanismo de mayoría, ¿no? Y luego unas formas de hacer valer los derechos de las minorías, básicamente a través de normas y ciertos determinados mecanismos. Es decir, la democracia, la real democracia, ¿no? Es aquella donde la gente va, se elige un gobierno y entonces vence una tendencia que es la que va a gobernar. ¿Dónde estaría lo democrático propiamente? Lo democrático estaría en que luego de 4 años se van a volver a elegir, se van a volver a tomar decisiones y aquel que pierde, por ejemplo, podría ganar y entonces es la alternabilidad, ¿no? Siempre están ofreciéndose los candidatos al pueblo, el pueblo siempre está considerando y todas las tendencias tendrán oportunidad de estar en los gobiernos. Esto es básicamente. De manera que la tendencia que vence tiene que gobernar. Pero, lógicamente, no existe, es decir, no existe la posibilidad, porque los mecanismos de la democracia mismo implican la contradicción, es decir, implican en que un presidente tenga una asamblea que le represente un límite, ¿no? Eso es justamente lo que en la Revolución Francesa se intentaba, ¿no? El antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, que eran las monarquías absolutistas, autocráticas, y justamente unas asambleas que puedan representar un límite a este poder. Es decir, la democracia misma implica la presencia de otros que se puedan oponer, es decir, de oposiciones. Y necesariamente esto implica, bueno, Platón ahí decía que siempre estaba presente la guerra en el Estado, ¿no? En la ciudad, ¿no? Pero en todo caso, estas tensiones que hay, evidentemente obligan a un diálogo y a un pacto, ¿no? Pero esto de aquí, que se mantiene en una posición el político que está gobernando y que tiene que realizar unos pactos, eso es una cuestión que ya en la real política es necesaria. Si no hay pactos, vamos a vivir en la democracia, es una permanente contradicción irresoluta, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando la democracia debate, porque quieren sacar una ley, pues tienen que debatir, tienen que estar las diferentes tendencias, pero al final tiene que salir la norma. Y entonces, en el Estado, ciertos partidos que están en contradicción en un momento determinado, pues tienen que poder sentarse en una mesa y hacer pactos. Esta palabra de pactos aquí pienso que ya está superada. Antes era considerada una mala palabra, no una palabra de corrupción, no, de ninguna manera. Los pactos es el hecho democrático, es un mecanismo democrático. No podemos mantenernos en una contradicción sin llegar a ninguna síntesis, ¿no? Bueno, ahora, allá en el caso de lo que estamos viendo ahora, claro, esto se ha excedido. Sí, esto se ha excedido, evidentemente se ha excedido. Y yo creo que detrás de esto también está la tensión con el correísmo, ¿no? En tratar de alguna manera hay gente que dice Lenín Moreno saque a todos los correístas y termine de una vez con esto de aquí, ¿no? Es decir, estamos en un momento que no son sino las consecuencias que en algún momento tenían que detonar y que Venezuela ha tenido unos efectos terribles, que es el reducir a la sociedad a unas contradicciones de ricos contra pobres, de izquierda contra derecha, de unos antagonismos que estaban ahí latentes y que todavía están subsistiendo y que nos han traído unas cuestiones terribles en toda Latinoamérica, esas contradicciones, ¿no? Esa guerra que está ahí latente, que en cualquier momento explota, y que es lo que estamos viendo ahora en toda esta vorágine que se da, en todo este desorden que se da, ¿no? En que lo ordenado sería que vence a una corriente, gobierne, pero a su vez realice pactos, alianzas con terceros, que dialogue, pero que no exista pues esta situación un tanto confusa que se está dando. Y sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sin duda. Dando a conocer en estos momentos a través de Huilar RTV, en vivo, 16 horas con 18 minutos de este día, miércoles 31 de octubre. Gracias a quienes están comentando con nosotros, saludamos también a quienes están
enviarnos sus mensajes por WhatsApp, también a nuestro número de grupo al 099-851-3284. Entonces podemos calificar, dada su experiencia en el tema democrático y en su experiencia como constitucionalista, que Ecuador está volviendo a ser de derecha, luego de que se habló de un proceso de un socialismo denominado el siglo XXI. Sí, indudablemente el socialismo del siglo XXI tuvo su momento y debemos decir que fracasó. Y el análisis del fracaso del siglo XX, de este socialismo, que ha sido, algunos podrían decir, una nueva intentora, ¿no? O un nuevo intento, como se interprete. Pero sin duda el problema que se ha manifestado básicamente, yo creo que ha sido dos cosas. La primera es el haber creado unos antagonismos, ¿no? Que han tenido luego unos efectos en Venezuela totalmente desastrosos, ¿no? Llevan a la confrontación y esto de aquí. Y el otro efecto ha sido que ha estado inundado de corrupción, ¿no? Los casos en Argentina sobre todo y en Ecuador, esta corrupción indudablemente ha manchado a este socialismo del siglo XXI que se intentaba, pero yo creo que ya ese socialismo, es difícil que pueda tener todavía algún futuro, ¿no? Y ha vuelto a ser de derechas. Yo creo que esa tensión de izquierda-derecha ha sido de toda la vida, ¿no? Si nosotros revisamos las elecciones de la vuelta a la democracia, si alguna vez dijo Agdalá, ¿no? Izquierda-derecha, porque hablaba de Roldós, izquierda, luego León, derecha, luego Borja, izquierda, y decía Agdalá, Bucaram decía en su tiempo, cuando estaba de candidato, decía izquierda-derecha, izquierda-derecha. Y como el último gobierno había sido de derecha, que había sido el de Sisto, entonces decía, ahora le toca a la izquierda y venceremos. Es verdad, ese es como un péndulo, ¿no? Sí, es como un péndulo que a veces vamos a la derecha y luego decepcionados de la derecha, volvemos sin nunca quedarnos en el justo centro, ¿no? Vamos y luego decepcionados de la izquierda, como que nuevamente buscamos hacia el momento de la derecha. Podemos decir en este caso que el pueblo es lo que sus gobernantes quieren que sea, en este caso, dado estos escenarios que hemos vivido desde el retorno de la democracia en 1979, sino ¿en qué creeríamos entonces? Bueno, es que, verá, yo le voy a... O las corrientes que es políticas, ideológicas que se denominan en este caso. Bueno, yo le digo mi punto de vista, que es muy así, doctrinal, abstracto, todo. Para mí no hay pueblo. El pueblo es una idea, una ficción, ¿no es cierto? Esto del pueblo yo lo he tratado de resolver y no he visto que alguien haya resuelto este misterio del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo, el pueblo es la suma de los individuos, pero lo que existen es el individuo, ¿no? La voluntad popular también es un misterio, ¿no? Los mecanismos que dice la democracia por el cual conocemos la libertad popular solamente es uno. No hay otra manera de conocer democráticamente, jurídicamente, que no sea el voto. Solamente mediante sufragio sabemos la voluntad popular. Mientras tanto, la voluntad popular queda en un misterio. Nos prohíbe además la Constitución hablar en nombre del pueblo, ¿no? Es decir, la voluntad del pueblo es algo que está ahí. El hecho de que salga una manifestación de 100.000 personas, por ejemplo, no podemos, desde el punto de vista estrictamente democrático, estrictamente jurídico, decir que esa es que por eso sabemos la voluntad popular. Es decir, aquí vemos la voluntad popular no reconocido. Solamente la democracia reconoce a través de los mecanismos democráticos de participación directa, que es el voto. Bien, entonces, esto del pueblo, que a veces, por ejemplo, la gente puede decir, el pueblo, como decir algo despectivo, como algo, está asociado más a lo marginal, a veces de cierta manera también sería como una cuestión que había ahí un sustrato metafísico, digo yo, en el que supuestamente estaría ahí eso que vendría a ser lo que le da mayor legitimidad.
Es decir, en las zonas marginadas, las zonas más pobres, más deprimidas, tendrían esa mayor autoridad que dice aquello de la Revolución Francesa, que el poder radica en el pueblo. En el pueblo. Entonces, por eso los políticos también van y están ahí con el pueblo, es decir, con las personas marginadas, con los pobres. Pareciera que esas zonas como que tienen mayor, están más concentrado lo que vendría a ser el pueblo, que en otras zonas que no, también serían pueblos, pero está un poco así como no tiene esa misma fuerza. Sin embargo, los mecanismos de la democracia establecen el voto igual. Claro, el voto igual. Pobre, lo cual es muy absurdo también. Lo cual es muy absurdo también, porque lógicamente el voto de un filósofo, el voto de un crítico, el voto de un politólogo, de un intelectual, pues vale más que el voto de un imbécil, con un tonto que está por ahí, va y vota. Es decir, la opinión de ambos pesan igual en la democracia. Y que se ven los números en este caso, pues, ¿cuál es la que radica en mayor aceptación del electorado? Claro, es una mera suma y los individuos suman uno, ¿no? Y entonces ahí vemos los resultados. Exactamente. Y luego las opiniones del uno vale igualito que el otro, cuando no tiene absolutamente ningún sentido, de cosas muy absurdas. Sin embargo, son los mecanismos de la democracia. Entonces la democracia es toda una cuestión, así una construcción. Bueno, es muy difícil de entenderla y bueno, y entonces esto venía por lo que usted me preguntaba sobre bueno, sobre si el Ecuador, cuáles serían ¿qué es lo que hay de la voz de Dios? Me decía también, la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo, con eso la terminamos ya de arruinar, pues, ¿no? De acuerdo, decimos que la voz del pueblo es la voz de Dios, ahí sí. Vemos los resultados. Ya cuando yo ya me digo como San Agustín, en aquella figura que se le aparece el niño que intentaba meter el océano en un hoyito, ¿no? Y estaba en la playa, entonces cogía con un vasito pequeño, cogía con un poco de agua y lo metía en el hoyo de la playa que había acabado, y Agustín le decía, en un sueño que tiene Agustín, le dice: ¿qué haces, niño? ¿Qué pretendes hacer? Entonces el niño le responde y dice: pretendo meter todo el agua del océano en este hoyo. Y entonces San Agustín le dice: no seas tan ingenuo, dice. Es imposible, nunca podrás lograr meter ese océano dentro de este hoyo. Y el niño le responde en el sueño: más ingenuo eres tú, que pretendes meter el misterio de la Trinidad en tu entendimiento. Y entonces San Agustín dejó de atormentarse con el misterio de la Trinidad. O sea, cuando me dicen a mí que la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces yo digo, bueno, aquí ya no tenemos más que... En dos sentidos. En primer sentido, que es algo totalmente, evidentemente falso. Si aquello fuera verdad, entonces estaríamos como en el caso de la Trinidad: Dios es uno y trino. A ver quién entiende eso, ¿no? Y simplemente aceptarlo como un dogma, que es lo que se hace. La voz del pueblo es la voz de Dios, pero si sabemos que eso es imposible, como que sabemos que es imposible que un Dios sea tres personas. Sin embargo, el que tiene la fe lo admite por dogma. Es decir, estamos frente al dogma democrático, que hay alguna autoridad ahí del pueblo que vendría a ser la voz de Dios. Bueno, y si yo no creo ese dogma, pues ya está. No me voy a atormentar la mente en pretender entender algo tan absurdo. Bueno, entonces, en realidad eso es evidentemente falso. Teológicamente es imposible sostener que la voz del pueblo sea la voz de Dios. Es que es imposible. Totalmente teológicamente se demuestra que eso es absurdo. Lo tomamos como una metáfora en este caso. Es que no cabe la metáfora de nada. La voz del pueblo, la voz de Dios, ¿de dónde? Entonces esto termina volviendo más confusa la democracia. Yo lo que creo es en una sociedad, en un pueblo civilizado, en unas instituciones que funcionen, en unos mecanismos. Para mí la democracia, yo lo veo en varios sentidos, ¿no? Yo veo un sentido de la democracia en un sentido que se diría tecnológico, en el sentido etimológico del término tecnología, es decir, por unos mecanismos, unos medios para conseguir un fin, ¿no? Entonces yo me concentraría en las partes tecnológicas para poderlas entender, es decir, en la parte orgánica, en la parte estructural, ¿no?, de un Estado democrático. Esto es como cuando sabemos que una persona es católica, ¿no? Entonces, o cuando sabemos porque va a misa,
porque a la persona le vemos que va a misa los domingos, porque a la persona le vemos que lleva a los niños a la primera comunión, porque y tal, es decir, sigue unos mecanismos que están establecidos, objetivos que uno aprecia, que uno ve, ¿no es cierto? Va a la iglesia, se arrodilla, está rezando, comulga, hace sus profesiones de fe en la misa, reza el rosario, se congrega en a lo que fuera, y entonces decimos es una persona católica, ¿no? Ir más allá de ese fondo, ¿no? Ya es imposible, ¿no? Porque solo Dios escruta el corazón del ser humano. Entonces, si pretendemos entender esto tan metafísico, tan misterioso de la democracia, del pueblo, del gobierno de todos, de la voluntad popular y todas estas cosas, que para mí son meras cosas dificilísimas y metafísicas, pues no, es muy difícil resolver el asunto. ¿Y a qué nos tenemos que atener? Nos atenemos pues, a las cuestiones tecnológicas, es decir, a los mecanismos establecidos en un Estado democrático. Por ejemplo, división de poderes. Ahí está Montesquieu para limitar el poder absoluto que decía el pueblo, ¿no? Bueno, mecanismos para limitar en esto sí se puede creer, ¿no? Es decir, en una asamblea que constituye un límite al poder público. Es decir, el poder público era aquel que Enrique, no fue Enrique, era Luis XIV, dijo, el Estado soy yo. Bueno, para que nadie diga, igual lo podía decir y casi que lo decía Correa, ¿no? Cuando decía, yo soy el jefe del Estado y por tanto de todas las funciones. O sea, el Estado soy yo. Eso no se había dicho desde Enrique, antes de la Revolución Francesa, desde Luis XIV. El Estado soy yo. Bueno, yo creo pues en lo que dice Montesquieu, ¿no? Vamos entonces a dividir el poder. ¿Qué hacer para evitar estos absolutismos? ¿Cómo podemos evitar esos absolutismos? Claro, bueno, esto ya se resolvió en la Revolución Francesa, ¿no? Y que claro, lógico, todo viene de los griegos, nada de no hay que decirlo, porque la tierra y madre de la filosofía. Claro, de todo, de la ciencia y de todo, ¿no? Entonces, pero siempre se retoma más o menos de la Ilustración, se lo toma Montesquieu, ¿no? Esto ya estaba en los libros. Pero Montesquieu, lógicamente, que hace un desarrollo ahí, y Montesquieu, la idea de Montesquieu que se dice tripartita, del Estado tripartito, de tres funciones, que nosotros son pentapartita nosotros, con la función electoral y la la función de transparencia, entonces son 5 funciones. El diseño de clásico es el de los 3 poderes, ¿no es cierto? Pero ya eso era bastante para Montesquieu. Los 3 poderes eran muchos. Se le mete la función judicial, ahí introduce, la admite a regañadientes Montesquieu. Porque Montesquieu básicamente pensaba en que existe el poder público, ¿no? El poder público que está ahí, un monarca absoluto, el antiguo régimen, y para poder vencer este poder absoluto, pues había que ponerle un límite a este poder absoluto. Y ese límite orgánicamente, porque luego normativamente está, por ejemplo, una constitución, ¿no? La idea de la constitución, del constitucionalismo moderno, ¿no? Pero orgánicamente estaría en otra función separada del rey, separada, independiente del rey, que vendría a ser un parlamento. Ese parlamento funcionaría dándole un marco normativo, etc., y como un límite del poder del monarca. Esto luego se extiende a la función judicial, que sería la encargada de que se cumplan estas normas. Hace un diseño, pero lo que trata es de hacer una garantía orgánica de la idea de democracia, es decir, que no esté el poder concentrado en uno, sino que el poder se vaya distribuyendo y va creando un mecanismo real, efectivo, para evitar los absolutismos y las concentraciones de poder. Es decir, principios democráticos. Hay principios democráticos como se puede hablar de muchos principios democráticos, ¿no? Pero también yo creo no creo en los fundamentalismos democráticos, sino algunos mecanismos y tecnologías de la democracia nos pueden ser enormemente útiles y no podemos renunciar a ellos. Es decir, si a mí me dicen, tú eres demócrata, y yo digo, sí soy demócrata. Dicen, pero tú eres un crítico terrible de la democracia. Bueno, pero igual soy demócrata. Es decir, yo no propongo que terminemos con la democracia. Lo que yo, más que nada, mi crítica va contra, por ejemplo, los fundamentalismos democráticos. Y entonces, estos mecanismos, por ejemplo, de participación, etcétera, de división de poderes, de instituciones, mecanismos que están en la Constitución, por ejemplo, la presencia de una Corte Constitucional,
para que pueda ser guardiana de una constitución que siempre es un límite a todo poder, por ejemplo, ¿no? En este tipo de cosas y muchas otras cosas estas, pero no en un absolutismo. ¿Por qué? Porque también se requieren de principios aristocráticos. Y lo voy a demostrar fácilmente. La función judicial se rige este es un ejemplo que yo siempre pongo, la función judicial se rige por principios aristocráticos. Es decir, cuando nosotros nombramos, y por ejemplo también la Corte Constitucional, es decir, cuando se nombran los jueces de la Corte Constitucional, no nos importa y no nos tiene que importar la voluntad popular. ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Que ahí estén los mejores magistrados constitucionales, los grandes constitucionalistas, aquellos y que estén mejor capacitados para esa función, y no nos importa la voluntad popular. En cambio, cuando se elige un presidente o la asamblea, entonces importa la voluntad popular. Ya no importa cuál es el más capacitado. ¿Cómo es que sabemos si es el uno o el otro o quién va a ser el presidente? Lo que hacemos es el conteo de los votos. Luego de sale un imbécil de presidente, pues no importa, para la democracia no importa. Lo que importa es la voluntad popular. Pero ganó el imbécil y el listo, el más moral, el que mejor convendría, pues ya, eso ya no importa. Lo que importa es el conteo, la voluntad popular. ¿Pero qué es la voluntad popular? Bueno, la voluntad popular es una cosa, a ver qué es. Lo que decimos voluntad popular es al conteo de los votos. Y eso llamamos luego voluntad popular. Y eso es lo que importa. Entonces, son principios, los principios aristocráticos, de los cuales no podemos renunciar. Es decir, no podemos ponernos en manos de un absolutismo democrático, de fundamentalismo democrático, que nos llevan sino a la barbarie. A la barbarie, porque para terminar, en Posorja se decía el pueblo, y yo me da contrariedad cada vez que yo veo que se asocia el término pueblo con los hechos de Posorja, que el pueblo ya requiere, se lo vincula, y eso ya parece que no va a salir. Y me contraría mucho, porque yo, que soy crítico con la democracia, pretendo salvarla. Y cuando meten la palabra pueblo en los hechos de Posorja, yo no veo cómo salvar la democracia. Y entonces para mí esto es terrible. Yo necesito disociar el término pueblo de los hechos de Posorja, a ver cómo demuestro que no se pueden relacionar ambos términos. Y esto yo lo he desarrollado también, ¿no? Pero claro, para eso requiero de otra media hora. De otra media hora para poder extenderla, porque está interesante el tema. Me gusta más que nada lo que estamos abordando en estos momentos con lo que es la entrevista del día. Gracias a quienes nos han hecho llegar por acá también sus mensajes. Nos dice, bueno, hemos hablado de las funciones, son 5 las que tiene el país: función ejecutiva, legislativa, lo que es judicial, participación ciudadana y electoral. Usted hablaba sobre la tecnología de la democracia, un término que lo escucho, ¿no? Nuevo, porque siempre se habla de democracia, pero no se apara, ¿no?, lo que es el ámbito tecnológico. Y por otra parte también el tema de la silla vacía. Es un tema que se ha hablado, pero poco se lo ha aplicado. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero aclarar esto del término tecnológico, porque la gente puede estar pensando... Sí, porque estamos hablando del internet y las redes sociales. Claro, la gente puede estar pensando que la tecnología, las cuestiones electrónicas, los celulares, esas cosas, ¿no? Entonces, no, vamos a ver. Por poner un ejemplo para explicar lo que vendría a ser la tecnología, si una persona quiere subir una piedra muy grande a la azotea, entonces lógicamente sin tecnología, sin ningún medio, nada que intermedie, pues lo que tendría que llevarse al hombro y subir por las escaleras, ¿no? Pero la tecnología implica un medio que nos facilita conseguir el fin, es decir, un medio. Entonces supongamos que se instalan en la azotea unas poleas, y entonces mediante esas poleas, con esos mecanismos que median, el que está abajo amarra la piedra y el que está arriba pues, con poleas la va subiendo, facilita y se logra el fin, ¿no? Esto viene a ser la tecnología. La tecnología serían mecanismos que intermedian con el fin, que nos llevan hacia ese fin, que nos facilitan, que nos hacen que ese fin se logre, y se logre de la manera más eficaz. Bueno, esto es lo que vendría a ser los mecanismos tecnológicos para dejarlo claro, que la gente diga, ¿qué tiene que ver la democracia
con tecnología. La tecnología como la tiene que ser un adolescente, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que decir aquí, que estos mecanismos, que son verdaderos algo que uno puede ver, que uno puede evaluar, que uno puede decir si son efectivos, si sirven, si son buenos, si son malos, si convienen, si no convienen. Son las ideas con las que yo me estaría quedando en primer momento, porque más allá de eso y entrar al fondo democrático, que es el gobierno de todos, digo yo, entramos en una cuestión muy difusa, por decirlo menos, muy intangible, muy metafísica, muy difícil, dificilísima, ¿no? Y entramos en ideas que son demasiado difíciles, como la idea de la voluntad popular. Porque la voluntad popular, por ejemplo, podríamos decir la voluntad popular, que es el fundamento de la democracia. Es decir, la democracia dice que la autoridad, que la legitimidad de la autoridad es la voluntad popular. La voluntad popular. Y sin embargo, pues si decimos que el pueblo ya se ha cansado, es que el pueblo de Posorga se ha tomado la justicia por la propia mano, ahí estaríamos viendo una imagen de una voluntad popular que es imposible, Y esto yo tengo que decir que a Platón le daba escalofrío. Sabemos que esto de la democracia viene de Grecia y de Atenas, ¿no? Del siglo VI antes de Cristo, ya sexto y siglo V, el siglo de Pericles, ¿no? La plenitud de la democracia ateniense. Pero entonces, ya antes de aquello Solón y todo, pero a Platón, que es del siglo V, de plena democracia ateniense, le daba escalofrío la idea de que cualquiera, por los mecanismos democráticos, pudiese gobernar. Cualquiera, la democracia admite que cualquiera, para Platón decía, esa es una idea que a Platón le producía escalofrío simplemente. Platón fue muy crítico con la democracia, también Aristóteles fue muy crítico con la democracia, yo soy un crítico de la democracia, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, lógicamente cuidado, vayan a aprender de que me estoy comparando, pues no, a estas figuras, ¿no? Simplemente quiero decir que cuál es la diferencia de Platón y Aristóteles con respecto de mí, en cuanto que criticamos la democracia, disculpando que me meta yo en medio de estos personajes tan venerables, tan gigantescos, ¿no? La diferencia viene a ser que nosotros, yo, cualquier otro crítico, tiene una ventaja, un recorrido, una perspectiva que no la tuvieron ellos. Es decir, todo el antiguo régimen, las monarquías absolutas anteriores a la Revolución Francesa, los hechos de la Revolución Francesa, nos han derivado en un nuevo régimen en que para nosotros no tiene sentido el contrato social de Rousseau, todas estas cosas, que para nosotros son cosas muy oscuras, pero que en definitiva la democracia se termina instalando en el mundo, es como respuesta al antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, es decir, para evitar de esos absolutismos autocráticos, de las formas torcidas que decía Aristóteles de la monarquía, que era la tiranía, es decir, en definitiva, de todo esto de aquí, rápidamente, lo que yo pediría es que no podemos mantener una democracia, podemos fortalecer las tecnologías de la democracia, que son beneficiosas, pero más sin embargo no pretendamos ver en la democracia como el fin, el destino último de la política y del Estado, ¿no? Es simplemente no perdamos la visión de que la democracia se ha desarrollado en el mundo desde la Revolución Francesa básicamente como respuesta al antiguo régimen. Y no, el antiguo régimen ya sabemos que son las monarquías absolutas, autocráticas anteriores a la Revolución Francesa. Y no como verdaderamente el descubrimiento de una verdad. Esto lo creyeron los atenienses, y los atenienses con respecto a la democracia se sentían muy orgullosos porque habían descubierto la democracia. Platón era muy crítico y para fundamentar su crítica hacía referencia a la condena a Sócrates, este filósofo que tanto se veneran en las redes sociales y con mucha razón, un sabio, y muchos lo tienen por un santo, ¿no? En realidad un hombre totalmente admirable. Y entonces la asamblea de Atenas lo condena, la asamblea de Atenas era la democracia, lo condena Platón a la cicuta, a que beba la cicuta, y decía, el hombre más justo que había existido hasta ese momento es condenado, es como una prefiguración del mismo Cristo, ¿no? El hombre justo que es condenado, ¿no?
Entonces Platón era un crítico, además por esta experiencia, y bueno, la democracia al final se ha terminado imponiendo, se ha terminado desarrollando, y se ha... otro de los problemas que tiene esto es de que pretendamos un diseño para todo el mundo, ¿no? Es decir, aquel que no vive en democracia, cuidado, porque esta es una situación que lleva al sacrificio y a veces a los genocidios, ¿no? Los derechos humanos, la democracia, ¿no? Nadie niega, claro, los derechos humanos, ¿quién puede decir? Y la democracia, pero cuando decimos, por ejemplo, en una democracia, un régimen que de pronto no es democrático y que también lo pueden haber en Europa por ahí monarquías, pero que sin embargo en otros lados podría haber otras formas de gobierno que se supone que estarían totalmente deslegitimadas porque no son democráticas, ¿no? Y luego el diseño de los derechos humanos que tenemos nosotros, que es un diseño de Occidente, por ejemplo cuando decimos, qué sé yo, Estado laico, libertad de culto, vamos a ver en el Islam cómo funciona eso, vamos a ver si es posible, ¿no? Allá donde el Corán funciona como normas jurídicas, son normas jurídicas, donde los estados son estados teocráticos, donde vulnerar normas del Corán es como que nosotros vulneremos normas de la Constitución. Es decir, vamos a ver si son trasladables nuestra construcción al Islam, por ejemplo. Vamos a ver si nuestra construcción es una construcción o es un constructo, ¿no? Bueno, habría que examinar, y esos son los riesgos de los fundamentalismos democráticos. Muy bien, queremos también aprovechar para agradecerle a usted por su tiempo, acompañarnos en una entrevista amena, ampliando un poco más el conocimiento, porque esto nos permite conocer en sí lo que es la democracia y hacia dónde va. Es un tema que no lo vamos a abordar en un solo programa, en un solo momento, sino que deriva de muchas corrientes que se generan también luego, y también la contracorriente que viene, ¿no?, dentro de este proceso. Pero haciendo las reflexiones, usted habló lo que es la aclaración de la tecnología en la democracia, también hablamos de las funciones del poder que tenemos. Usted utilizó bastante lo que es el caso reciente acaecido en Pozorja, donde una turba, pues ya conocemos el caso que se dio con 3 personas que fueron pues asesinadas, una turba enardecida por un rumor que se generó en su momento, y que esto también ha llamado bastante a la reflexión. Ahora bien, para cerrar con su intervención en esta entrevista muy amena, 16:45 en la tarde, su apreciación frente al escenario político internacional que tenemos con el caso de Julian Assange. Todos sabemos la situación que actualmente tiene Julian Assange, cuánto no le ha costado al Estado, y el Estado trae sus impuestos que lo pagamos usted, lo pagamos yo, lo pagamos todos, cerca de 6 millones de dólares durante todo este tiempo. Y el escenario que se ve, lo que significó en su momento que ya había tenido lo que es la nacionalidad ecuatoriana, y luego pues las formas que se revea esta situación. Usted como constitucionalista y como conocedor de esto, ¿cuál es el escenario que avisora dentro del plano internacional? Y lo otro pues con el tema de Venezuela, las relaciones que ya conocemos, una vez de las expresiones que dio la embajadora venezolana, lo que causó la expulsión, y también por otra parte la reacción por parte de Venezuela con la expulsión del embajador ecuatoriano. Bien, vamos a comentar brevísimamente la situación de Assange, una cuestión puntual que yo quisiera expresar, que sería que estos procesos estarían manchados por unas cuestiones de procedimiento, y luego también hay situaciones definitivamente desconcertantes, como cuando dice el presidente del Estado, el señor Lenín Moreno, dice que él no le fue consultado muchas cosas, y que la ministra de Relaciones Exteriores había tomado unilateralmente determinadas decisiones, y que aunque le era de su competencia, pues el mero hecho de no haberlo, es decir, el que en una situación de tal trascendencia, se estaría revelando un ánimo, es decir, que alguien podría decir ella tenía la competencia y estaba dentro de su competencia, pero se revelaría por lo menos un ánimo fraudulento, yo diría. ¿Por qué? Porque en un hecho de tal trascendencia,
no poner eso de ahí, no que sea hecho a espaldas del presidente, según dice él también, es decir, desluce completamente. Estamos en la democracia, el pueblo elige a un gobernante, en ese gobernante ha creído, el gobernante designa a unos ministros, pero propiamente el poder, la legitimidad de ese poder está en el voto popular a aquel que gobierna. Es natural que no puede existir el gobierno de uno, es decir, de un presidente que gobierna solo. Tiene que tener un gabinete, tiene que tener todo una gente alrededor, pero no es posible que las decisiones tan trascendentales, tan importantes, puedan no pasar por el presidente. Esta es una situación que desdice completamente de todo. Y entonces esto estaría enturbiado y se vería aquí como unas cuestiones oscuras, se estarían revelando unas cuestiones oscuras que nos estarían indicando que no se lo ha manejado con pulcritud. No es un tema que haya sido tratado con pulcritud. Aquí hay unas cosas turbias que están ahí, que se evidencian. Están saliendo a flote lo que se va a venir después. Exactamente. Ahora vamos al otro análisis que decíamos del caso de Venezuela, ¿no? Venezuela es yo creo que aquí hay que tomar una posición muy equilibrada, como todo, buscar un justo centro, porque del un extremo, no olvidemos que Estados Unidos ha invadido estados, ha invadido muchas veces, ha resuelto de esa manera. Eso es algo que ha estado en el discurso y que se ha dicho abiertamente que no se ha descartado esa posibilidad, y esto obligaría al Estado un poco a retrotraerse, es decir, a mantenerse con cierto cuidado de defender la región de invasiones que se han dado por Medio Oriente con las consecuencias terribles. Es decir, esto no sería ningún beneficio para el pueblo de Venezuela, ¿no? Recordemos que siempre se toma el nombre de los pueblos, libertad para Irak, ¿no? Primero era las ratas del desierto, lo cual tenía seguramente un significado de estrategia militar, las ratas, ¿no? Que están ahí en el desierto, y ellos tenían que ir como unas ratas en el desierto, pues qué sé yo, las cuestiones de las estrategias militares en el desierto, pero luego se cambió, se utilizó otros términos como que era más efectivo para lo que ellos querían, decir libertad para Irak, ¿no? Libertad para Irak. Esto de que vamos a por la libertad de un pueblo, vamos a invadirlo, y tenemos estos casos, demasiados casos, ¿no? Terribles, lamentables. Y entonces esto nos obligaría un poco a arropar a Venezuela en este sentido, a protegerla de una invasión extranjera, que no la justifico nunca, porque eso de ahí es darle cianuro al enfermo, ¿no? Esa es una cosa terrible, donde no se va a sacar nada bueno, ¿no? No creo que se saque nada bueno de ahí. Además, en Venezuela pueden haber fuerzas de resistencia, es decir, es una situación que solo pensarla no produce desazón, ¿no? Entonces esa posibilidad hay que evitarla a toda costa. Por otro lado también, pues, en Venezuela tiene que y los estados no pueden aupar ciertas conductas. Es decir, Venezuela es un caso que ya ha trascendido a Venezuela, que ya es un objeto de la comunidad internacional, que está en la mesa, que está en la cuestión. Hay una libertad de determinación de los pueblos, pero ya en una situación como la de Venezuela, a veces eso de ahí se vuelve un poco conflictivo mantenerlo, ¿no? Es decir, necesariamente Venezuela tiene que abrirse en este sentido, pero yo creo que de pronto también la comunidad internacional no es una comunidad pulcra que pueda inspirar confianza en este sentido, verdaderamente, aún si es que Maduro tuviese, ¿no? esa abertura, no le estaríamos ofreciendo una comunidad pulcra donde podríamos decir que poder invitar a que se abra, a que se abra, y que Venezuela pues sea un tema regional,
Bueno, para esto de aquí hay que tener una comunidad internacional pulcra que creo que tampoco la tenemos. Perfecto, le quiero agradecer a usted su entrevista el día de hoy. Gracias por acompañarnos acá a través de Wilar RTV. En esto lo que es la entrevista del día, hemos dialogado un tema muy interesante que ha llenado sin lugar a dudas muchas expectativas con el doctor Lenin Garcés, constitucionalista y filósofo, con el tema de la democracia en el país, y también hemos hablado de dos temas importantes en el ámbito internacional, el caso Julian Assange y también el caso de Venezuela. Su palabra final es doctor Lenin Garcés, que dicho sea por cierto, nada que ver con el presidente, porque él es Lenin Moreno Garcés. Ah, sí. Sí, bueno, hecha esa importante aclaración, bueno, solamente agradecer la invitación y agradecer a los oyentes, pues, que me hayan escuchado hasta el final de esta entrevista y nada más. Perfecto, muchas gracias. Estuvo con ustedes entonces nuestro invitado del día de hoy. Gracias a quienes han seguido la programación a través de Wilar RTV. Parra Info al Día se está preparando, se está puliendo, está actualizando su información porque es lo que viene con equipo de producción antes de este feriado. De mi parte, no me queda más que agradecerle a ustedes, desearles una feliz tarde. Gracias a quienes han comentado, han participado, han interactuado con nosotros, y manténgase aquí a través de www.wilar.net y también en nuestra fanpage como @WilarRadio. Feliz tarde para todos ustedes y a disfrutar de este largo y extenso feriado acá en nuestro país, por difuntos y por las fiestas de la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, donde están muchos ya festejando lo que va a acontecer durante todos estos días, y quienes no puedan hacerlo pues disfrutarán a lo interno con las diferentes actividades. Acá en Guayaquil, por ejemplo, está el Mercado del Río, también están los parques acuáticos que serán la atracción de grandes y pequeños, sin contar también con la noria y los juegos infantiles. Esto y más es lo que ofrece Guayaquil para quienes también se quedan o nos visitan. Felicidades aquí en Wilar RTV.